sabemos y somos buenos para memoria, ya la deberíamos de saber toda, ¿verdad? O al menos tener un contexto de todo lo que le estamos leyendo. Mire lo impresionante, el hermano Jorge, pues antes de la oración hablaba sobre personas que no conocen al Señor. Y nosotros todos tenemos oportunidad de hablarles de Cristo, ¿verdad? Y leímos la parábola del rico y el Lázaro, ¿cuántas veces, hermano? O sea, de que usted y yo podemos llevar el evangelio a cualquier persona. O sea, 21 veces leímos la parábola. Y esa parábola es una de las más preciosas para poder evangelizar a las personas. Si estas personas fallecen sin Cristo, usted ya sabe a dónde ir y a dónde van. Pero usted también tiene esa parábola, ¿verdad? Para habérsela explicado ya a esa persona o a alguien que después de esta vida hay otra. Amén. Pero no es el tema. Amén. Oramos y bendecimos a las personas, pero también pidámosle al Señor que nosotros estemos capacitados en la Escritura para poder llevar el Evangelio. Amén. Gálatas capítulo 3. Y vamos a leer hasta el verso, vamos a saltarnos algunos versículos solo para tener idea, vamos a leer hasta el verso 13, pero vamos a empezar con el 1 por el contexto. Gálatas capítulo 3 y verso 1 dice: Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu Santo por las obras de la ley o por oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar en la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravilla entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por oír con fe? Aquí hay dos preguntas retóricas. Verso 10, se está apuntando. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente que el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Verso 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Amén. El tema de estos versículos está compuesto por dos preguntas retóricas. Le vuelvo a repetir que es una pregunta retórica. La pregunta retórica es aquella que cuando usted está haciendo la pregunta, ahí mismo está la respuesta. Usted le dice, le voy a dar un ejemplo a su hijo, que no maneje a esa velocidad porque lo va a parar la policía y posiblemente lo detengan. Y su hijo dice sí. Y cuando usted se entera que la policía lo paró y que lo detuvo y se lo llevó, usted le dirá: yo no te dije acaso que manejaras despacio porque te iban a detener. Usted le está haciendo una pregunta, sí, pero ahí va incluida la respuesta. ¿Qué tiene que decir él? Sí, ya me lo habías dicho. Entonces, esta carta, en este capítulo, lo que le está diciendo a los de Galacia es: hermanos, ustedes recibieron la salvación, ustedes recibieron la revelación de Jesucristo por obras o por el Espíritu Santo. ¿Cómo lo recibimos nosotros? Por el Espíritu Santo, ¿verdad, hermano? Espero que así lo haya recibido usted. O sea, no hizo nada para ser salvo. Usted no trajo ninguna ofrenda, a usted no se le ha dicho que tiene que traer algo para recibir algo de Dios. El texto dice que por gracia y por fe fuimos justificados. Entonces, la primera pregunta retórica está en el verso 2, lo lee conmigo. Esto solo quiero saber de vosotros. Pablo les está preguntando a la iglesia de Galacia: ¿qué les dije yo? ¿Recibiste el Espíritu Santo
¿Por obra de la ley o por oír con fe? Ellos que habían oído, hermano, el evangelio del Señor Jesucristo. Amén. Jesucristo crucificado. Y ellos ¿qué hicieron? Creyeron en ese evangelio. El Espíritu Santo les reveló que Jesucristo ya había cubierto todas las obras de la ley en la cruz del Calvario. ¿Y cómo lo recibieron? ¿Pablo les pidió algo? No. Les predicó ese evangelio de Jesucristo crucificado y ellos ¿qué le agregaron a esa predicación? Fe. Pero ahora Pablo tiene que preguntarles, ustedes cuando les presentaron a Cristo, les pidieron obras. Los de Galacia, ¿sabe qué tenían que contestar? No. Y entonces Pablo le dice, ¿y entonces por qué ahora están haciendo obras para alcanzar una bendición? Porque ustedes ahora están haciendo cosas humanas para que Dios haga algo hacia ustedes. Y ahora, ¿por qué la iglesia de Galacia, le dice Pablo? Yo veo que ustedes traen y hacen un montón de cosas cuando al principio solo se les predicó a Cristo en la cruz y por fe creyeron en él. Amén. Le digo porque uno de los 3 problemas que están enmarcados en este capítulo, el primero es, versículo 1, oh Gálatas, ¿qué dice? Insensatos. La primera cualidad negativa que estaban teniendo los de Galacia eran que tenían insensatez. ¿Quién los fascinó? ¿Para qué dice? Para no obedecer. Los de Gálatas también eran ¿qué? Desobedientes. Y ahora en el verso 3 les dice ¿qué? Necios. Las palabras son fuertes. O sea, hay 3 cosas que la iglesia de Galacia estaba haciendo obras y delante de Dios, escuche, es insensatez, es desobediencia y es necedad. Porque las obras, hermano, escuche, no salvan. Amén. Las obras no salvan. Las prácticas no salvan. El que salva es el Señor Jesucristo y fue por su sangre. ¿Y cómo lo recibimos? Por gracia y por fe. Amén. ¿Está de acuerdo, verdad? Usted vino a Cristo y le predicaron a Cristo y usted creyó en Cristo. Pero cuando la iglesia de Galacia se dañó, y no se preocupe, hay muchas iglesias cristianas que predican supuestamente el evangelio, pero siempre usted tiene que traer algo para recibir del Señor, o tiene que hacer algo usted, vuelvo a repetir, porque Cristo no lo hizo. Y nuestro texto que sostiene la enseñanza es, Cristo se hizo ¿qué? Maldito por nosotros. ¿Qué significa? Que Cristo llevó nuestras, ¿qué, hermano? Maldiciones. Amén. ¿Está de acuerdo? Cristo se hizo maldición. Sobre él cayeron todas, ¿qué? Nuestras maldiciones. Entonces, cuando usted creyó en Cristo, usted todas sus maldiciones, todo lo que haya traído, todo lo que quiera afectarle en un ambiente espiritual, ¿en dónde quedaron? En la cruz del Calvario. Amén. Pero ¿qué pasó con Galacia? Que Galacia ahora estaba perturbada, según capítulo 1 y verso 3. La doctrina que estaban oyendo los perturbaba y les decía, tú tienes una maldición de tu tío fulano. Tú tienes una maldición que te hicieron allá. Hay una bruja, perdón la palabra, hay una hechicera que está haciendo algo oculto. No, es cierto. Porque el texto dice que quedaron en la cruz. Amén. Pero la iglesia de Galacia hoy tenía unas prácticas, unos traían cosas porque creían que las obras hacían algo y otros practicaban unas cosas porque creían que Cristo se le había ido una maldición. Porque pensaban y enseñaban que Cristo no pudo cubrir esas maldiciones. Y eso, según Pablo, es insensatez, es desobediencia y es ¿qué? Necedad. Dale, como dijo alguien, dale con lo mismo, ¿verdad? ¿No tendrá usted algo del pasado? Dale con lo mismo. ¿No traerá usted? Todo el tiempo ha sido así, al menos a mí, hermano. A veces hay gente que me dice en mi país, ¿no tendrás algo? Y, hermano, yo digo, Señor, ya no, si por eso Cristo. Y hay, mire, ¿sabe qué? Es mejor decir que pecamos y fallamos, ¿verdad, hermano? Y está la vieja naturaleza ahí, ¿verdad? Que contra eso pelea usted. Usted pelea contra la vieja naturaleza, usted pelea contra los deseos de la carne, usted pelea contra el viejo hombre. Esa es su lucha. Y eso sí acéptelo, porque tenemos una carne. Y Pablo dice
que por misericordia es que usted puede servir a Dios aquí y cantarle y adorarle, y también pues por desgracia le diría, tiene la carne que también a veces le damos su servicio, amén, seamos honestos, pero la gracia de Dios ¿cómo se manifiesta? Que en medio de todos sus pecados usted puede estar aquí, ¿verdad? Y servir al Señor. Bueno, entonces, ¿me entienden qué estaba pasando? Y Pablo tiene que decirles, hey, la obra de Cristo es por revelación en fe en el Espíritu Santo que se nos reveló. Y solo me estoy introduciendo porque el punto ahora mío es que todas las obras y todas las maldiciones se quedaron en la cruz. Cristo cumplió todo aquello del Antiguo Testamento. Estoy de acuerdo, en todo el Antiguo Testamento había que traer ofrenda para esto, ofrenda para otro, pero ¿a quién apuntaba? A Cristo. El cordero Azazel, ¿se acuerda? Ponían todas las maldiciones sobre ese corderito y lo mandaban al desierto y se perdía y ese cordero se llevaba todas las maldiciones. Cristo ahora viene y Él es el cordero y sobre Él cae toda maldición que era sobre nosotros y somos ¿qué? Libres. Amén. Con esa idea tengo que empezar. Efesios capítulo 2 y verso 8. No pierda Gálatas. Y de todos modos está dándole 2 páginas hacia adelante y usted se va a encontrar con Efesios. Está en Gálatas, se va a encontrar con Efesios. Y el primer base que le quiero dejar es, lo hemos estado leyendo para que no se nos olvide. Gálatas capítulo 2 y verso 8. Porque por gracia, escuche, sois salvos. ¿Por medio de qué? De la fe. Y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Amén. Entonces no hay nada que usted o nosotros queramos hacer, aun si lo quiera hacer, está siendo extra. Es necedad querer yo hacer algo que Cristo ya hizo. Es insensatez pensar que yo puedo hacer algo cuando estoy muerto en pecado y pensar que puedo ayudar al santo y perfecto Señor Jesucristo. Y hermano, es desobediencia el querer hacer cosas yo cuando la Biblia me dice a mí que Cristo que ya lo hizo. Si les pone título a la predicación de hoy, se llama Cristo lo hizo todo. Amén. Se le va a grabar que aprendimos el domingo. Cristo lo hizo todo. Todo lo hizo en la cruz. No necesita que nosotros hagamos. Lea el texto conmigo, verso 13, Gálatas, y se regresa. Y Gálatas, verso 12 dice, la ley no es de fe. Escuchen. Todos los ritos, sacrificios y todo lo que la gente hacía y que ahora quiere hacer no es de fe. Porque dice que si hicieres estas cosas, mire hermano, ¿sabe qué hacen las obras? Las obras quieren no que usted tenga fe, sino que usted haga. Y entonces ahora la gente le pone fe ¿a qué? A las obras y no a la obra de Cristo. La gente le pone fe cuando le dicen traiga tanto y Dios le va a dar más. Ahí va la obra. Y ahí le piden y que haga y que el otro y esto. Entonces la gente pone su fe en las obras. Pero el texto dice, la ley no es de fe, sino que la ley decía si haces estas cosas. ¿Qué cosas? Las vamos a ver. Pero Cristo ya lo hizo todo. Entonces ahora es por fe. Porque Cristo hizo todas las obras de la ley. Cuando yo estoy hablando de la ley, no estoy hablando de legalismo. El texto se refiere a todas las obras de la ley, todo lo que se practicaba con relación a perdón de pecados, todo lo que se practicaba con relación a maldiciones, todo lo que se practicaba para poder acercarse a Dios, todo lo que la gente hacía, Cristo lo hizo. Entonces es a través de quién que nosotros nos acercamos a Dios. A través de Cristo. No hay otro camino para entrar. En el antiguo pacto, claro, sí se necesitaban sacerdotes, sí, ¿verdad? Sí se necesitaban ofrendas, sí, en el antiguo pacto se necesitaban un montón de cosas para acercarse. Yo estoy totalmente de acuerdo, pero era sombra y figura de cuando Cristo viniera. Y cuando Cristo viene y muere en la cruz y resucita, ahora a través de Él nos acercamos. No por obras, dice, ¿verdad? Para que nadie se gloríe. Y somos salvos por gracia y por fe. Amén.
Gálatas capítulo 3 y verso 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley, escuchen la frase, hermano, están bajo ¿qué? Maldición. Oiga la palabra tan fuerte. ¿Por qué están bajo maldición? No nos asustemos del término, sino entendamos de que ya no se puede hacer más sobre las maldiciones cuando en Cristo ya quedaron. Y le voy a explicar un poquito. Porque escrito está, todo aquel será maldito que no permaneciera en todas las obras escritas de esta ley. Verso 2, 11. Y que por la ley ninguno es justificado. Vaya al verso 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Amén. Deténgase ahí. Entonces, si Cristo, oiga, nos redimió de toda esa, de las maldiciones que traíamos, que en el antiguo pacto había que hacer ofrendas y obras, ¿sabe cuándo se vuelve maldición para nosotros? Como dice el texto, cuando usted, mire hermano, qué delicado es esto. Se imagina que en la cruz del Calvario, Cristo pagó por una maldición suya, que ni usted sabe, ¿verdad? Una maldición. ¿Usted cree que Cristo pagó sus maldiciones en la cruz del Calvario? ¿Está seguro? ¿Está convencido que no hay ninguna maldición sobre usted? ¿No hay ningún poder de las tinieblas? Porque si no está convencido, le voy a contar lo que está haciendo. Y no usted, no que es ejemplo. ¿Sabe qué? Está yendo a la cruz y está yendo a agarrar cosas que ya pagó el Señor y traérselas de regreso. ¿Sabe qué está haciendo la gente con algunas personas? Yendo allá a la cruz. Y ahí dice que la maldición ya está pagada y se la van a traer. La limpian un poquito y le dicen, usted tiene esto. Imagínense. Y tiene que hacer esto. Y tenemos que hacer esto. Y usted bien obediente, ahí anda haciendo eso. ¿Qué está haciendo eso? Usted le diría, ¿y de dónde fuiste a traer esa cosa? Cuando le diga de dónde la fue a traer de la cruz, entonces ya no tiene validez. Mira, aquí atrás dice que la sangre de Cristo cubrió todas las maldiciones. Por eso es que automáticamente se volviera una maldición y por eso en el capítulo 1 cuando dice Pablo que el que predica otro evangelio, sea que, ¿se acuerda? Maldito, ¿verdad? Es una maldición que cae sobre las personas. ¿Por qué, hermano? Se oye feo. Es que no podemos ir a traer algo al allá, que Cristo ya pagó para predicarlo hoy. ¿Me explico? ¿Sí me estoy explicando? Mire, ¿sabe por qué? Porque a veces usted oímos predicaciones y toda la gente está perturbada o emocionada de una nueva revelación porque encontraron algo oculto que Cristo no hizo. Alguna cosa traemos que Cristo no hizo. Y el texto nos dice aquí de que eso se vuelve una maldición. ¿Por qué? Porque usted está perturbado y asustado y entonces, ¿qué? Ya no tiene paz de Dios. El Espíritu Santo no lo ha liberado de esa cadena todavía de creer, primero que tiene algo y segundo que hay que hacer algo. ¿Sabe cómo es? Como cuando le decía yo que le quieren vender algo, primero les muestran lo malo para traerle lo bueno. ¿Sabe qué? Primero nos arrinconan y nos dicen todo lo que traemos. Y segundo nos dicen, pero le tenemos la solución. Unas cuantas oradas y un poco de ofrenda. Le tenés y usted dice, ay, gracias a Dios, hermano, Dios lo bendiga. Es un anatema, hermano. Porque lo que tengo que decirle a usted, deje de estar creyendo que tiene maldiciones. Porque Cristo se hizo maldición por nosotros. Deje de estar haciendo obras para querer santificarse o alcanzar su salvación. Cristo murió en la cruz y hizo la obra completa. Amén. ¿Por qué, pastor? Verso 12. ¿Qué dice la ley y las obras? Si hicieres. ¿Y Cristo qué hizo? Todo. Él lo hizo. ¿Me entiende? Antes las prácticas eran si hicieres. Pero cuando aparece Cristo, Él hace todo. Entonces yo no puedo traer algo que ya no funciona en el nuevo pacto. ¿Y el nuevo pacto qué? Dice que no es de letra, sino es que del espíritu. Porque la letra mata y el espíritu ¿qué? Vivifica. Mire qué impresionante. Entonces, ¿qué está diciendo? Toda la letra de la ley de aquel tiempo ahora mata porque Cristo ya hizo esto. Cuando yo traigo esto, hago ineficaz a Cristo. Cuando yo quiero traer algo que ya no funciona, ¿sabe qué? Hago insuficiente a Cristo. Porque esto era la letra que figuraba la obra de Cristo a través del Espíritu Santo en nosotros y decir, todo aquello que se hacía
apuntaba a Cristo. Y ahora yo tengo a Cristo, entonces yo no hago ¿qué? Obras. Sí me estoy explicando, me está entendiendo, ¿verdad? Porque ¿sabe qué? Revisemos en qué hemos puesto nuestra fe. Si nuestras obras descansamos, si reposamos en lo que hacemos o reposamos en lo que Cristo hizo. Si creemos en lo que Cristo hizo o creemos que Cristo no pudo hacer, tengamos nuestra convicción en esa y vivir una vida reposada, que dice la Biblia, sabiendo que Cristo lo hizo. ¿Qué, hermano? Todo. Amén. Se imagina que le dice, es que mire tanto ejemplo, se imagina que ustedes le dijeran, hay que hacer esto y esto y esto y esto y usted lo haga, pero de repente usted se entera que Cristo ya lo hizo todo. Usted deja de hacer esto, ¿verdad? Porque ya le dijeron, ya no tiene nada que hacer. Cristo se llevó tus maldiciones. Ya no tienes que hacer obra, ya no tienes que traer, ya no tienes nada que hacer, porque la ley, le repito el verso 12, la ley dice, hay que hacer estas cosas para. Pero cuando aparece Cristo, Cristo dice, yo hice estas cosas para que tú fueras salvo. Entonces es necedad querer, sí Dios, pero yo quiero hacer algo. Dios dice, tan necio sos, Tito. Te estoy diciendo que mi hijo ya lo hizo todo. Ay, pero es que mi tía dice que tengo que, no seas insensato. Ay, pero es que allá dicen de que traigo, te están perturbando. Y están pervirtiendo, dice la Biblia, el evangelio. Porque lo que te están diciendo es que lo que hizo Cristo, imagínense, ¿sabe qué están haciendo? Diciendo que las obras son más poderosas que la obra de Cristo en la cruz del Calvario. El único que nos salvó, que nos perdonó, que nos liberó, nos santificó y nos llevará a la eternidad es Cristo. Ninguna obra, miren, ninguna religión salva, ninguna iglesia salva, ningún pastor salva. El único que salva es nuestro Señor Jesucristo. Ninguna obra que el hombre haga, por muy buena que sea, tiene poder para salvar. El único que nos ha salvado es el Señor Jesucristo. Amén. Entonces, ahora entiende que el quehacer, ¿qué? ¿Se acuerda usted? Le voy a dar un pequeño resumen. Y eso algún día tendremos que estudiarlo porque hay que estudiarlo. El Antiguo Testamento, según la ley de las obras, ¿se acuerda que había que llevar qué? Corderos. ¿Se acuerda, verdad? ¿Y a dónde los llevaban? Al tabernáculo. Y escuche, el tabernáculo era como una carpa, como la forma de esto, una carpa, que representaba la presencia de Dios o que Dios se manifestaba. Tendríamos que estudiarlo cuando lleguemos ahí. Pero el tabernáculo llegaba y el tabernáculo estaba dividido en tres partes: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Y en el lugar santísimo era donde Dios se manifestaba a Moisés. La presencia de Dios se manifestaba. Pero había que pasar en esos tres lugares. Y en el atrio era donde se hacía todo el proceso de higiene o de quitarse inmundicia o de santificación física. Los sacerdotes, si usted lo ha leído, se lavaban las manos, se quitaban la ropa que tenían y se ponían ropas sacerdotales. Entraban al atrio y ahí era donde preparaban o se hacía el proceso para la ofrenda. Y luego, para llegar al lugar santísimo, ya se llevaba la sangre del cordero y ahí se presentaba y era agradable a Dios. Jesús se hizo eso. Jesús se hizo tabernáculo. Jesús se hizo ofrenda. ¿Verdad que Jesucristo es la ofrenda perfecta? Llevaban ofrendas, llevaban corderitos, llevaban palominos, llevaban hasta vacas, cantidad de ofrendas que llevaban para ser agradables a Dios. ¿Cristo se hizo ofrenda? Sí, Cristo es la ofrenda perfecta. Amén. Oiga todo lo que Cristo está haciendo, que ya no hay que hacer porque lo hizo. Las obras de la ley se estaban cumpliendo ¿quién? En Cristo. Le repito, ¿Cristo se hizo ofrenda? Sí. ¿Cristo se hizo tabernáculo? Sí. ¿Cristo se hizo sacerdote? Sí. Dice la Biblia que tenemos un sumo sacerdote más grande que Moisés. Amén. El sacerdote venía, se purificaba y el sacerdote llevaba la sangre y se la presentaba a Dios. Y a través de esa sangre, de ese cordero, de ese animalito, los pecados eran perdonados. ¿Cristo hizo eso? Sí. Cristo es el cordero que limpió nuestros pecados. ¿Cristo derramó su sangre? Sí. Entonces ve a Cristo como su ofrenda. Amén. Ve a Cristo como su tabernáculo. Ve a Cristo como su sacerdote y ve a Cristo como la sangre que fue presentada por los pecados. ¿Estamos de acuerdo?
Si no ve a Cristo, usted tiene problemas. Y entonces está haciendo obras. Porque Cristo es la consumación del Antiguo Testamento para nosotros. Para que, no por obras, dice el texto, ¿verdad? Sino por fe. Pero a veces agregamos a este evangelio que nos dicen que hay que hacer para ser libres, que hay que traer para recibir tantas cosas que se dicen hoy en día, hermano, hasta del Espíritu Santo. Según como usted dé la ofrenda, así el Señor se mueve. La presencia de Dios se manifiesta según la ofrenda grata que usted trae. Y están hablando de dinero, no. La ofrenda grata fue la sangre de Cristo que llegó a la presencia del Señor. No fueron 1,000, 5,000, 7,000 dólares. No es la mejor obra que usted pueda hacer la que es agradable a Dios. La única ofrenda agradable y grata delante de Dios fue Jesucristo en la cruz del Calvario. Amén. Y entonces imagínese, ¿cómo era el Antiguo Testamento? ¿Alguna vez ha leído eso? Si no, le invito a que lo estudiemos algún día. Mire, y entonces están Levítico y Números. Entonces imagínese un tabernáculo así, ¿verdad? Y toda la gente primero trayendo ofrendas, obras, ¿verdad? La gente viniendo y confesando sus pecados con un sacerdote. Tercero, la gente trayendo un animal y sacando la sangre para poder ser perdonados con la sangre. Un sacerdote que tenía que purificarse para entrar a la presencia de Dios y presentarla. Esas eran todas las obras de la ley que se hacían. Pero Cristo aparece y Cristo dice, en mí se cumple todo. ¿Y por qué se cumple? Escuche, Gálatas capítulo 3 y verso 12. Porque todas las obras de la ley que se hacían, ahora yo las hice. Verso 12. La ley dice, el que hiciere estas cosas. Entonces, ¿por qué creemos en Cristo, hermano? Porque el que hiciere estas cosas, Cristo las hizo. No sé si me explico. En Cristo se resume toda obra humana. En Cristo se resume todo proceso para llegar a Dios. La ley decía el que hiciere y Cristo nos dice, ahora yo lo hice para que ustedes ya no hagan. Este evangelio es por fe y por gracia, no por obras. Continúo. La ley no es de fe. ¿Sabe de qué se trata la ley de las obras? Se trata de hacer cosas. Cuando nos enseñan que hay que hacer ciertas cosas para ser salvo, para ser bendecido, para ser perdonado, que hay que hacer ciertas cosas para quitar maldiciones, que hay que traer ciertas cosas para que seamos prosperados. Eso no es bíblico. Eso es estar en la ley de las obras y es negar que Cristo ya lo hizo. Y el texto dice que Cristo, nuestro texto ¿qué es? Cristo se hizo, ¿qué, hermano? Maldición. Hermano, usted trae una maldición financiera. Usted hicieron un entierro con centavos, por eso es pobre. Hermano, Cristo se hizo, ¿qué? Maldición. Todas aquellas cosas que se hacían y no lo dejan ahí, sino que ahora le van a dar la clave para quitársela. Mire, Dios nos guarde, por eso Pablo les llama ¿qué? Anatemas, porque nos están presentando algo primero que Cristo ya hizo. Y segundo, nos van a decir cómo hacerlo para dejarnos a Cristo que no pudo. ¿Se imagina cómo están pisoteando la sangre de nuestro Señor Jesucristo? A ver si me explico. Amén. Si no estoy explicando. Se imaginen lo que están haciendo con Cristo. Primero están diciendo que Cristo no pudo y segundo le están diciendo que ellos pueden hacer más que Cristo. Dios tenga misericordia. Él se hizo maldición. Si hay algún problema con sus finanzas, puede ser mala administración, puede ser que Dios le esté formando su carácter, puede ser que Dios lo tenga. Pero ¿quién es el que está en medio del asunto? Dios. Amén. Dios tiene todo bajo control y usted está en sus manos. Amén. Entonces sus finanzas, su matrimonio, su hogar, todo gira alrededor de ¿quién? De Dios. Y Dios permite que pasen todas las cosas en su Hijo. Pero se imagina que yo le dijera, no, es una maldición que te tiene y que te agarra y hermano, y entonces ¿en manos de quién estamos? Entonces, ¿en manos de quién estamos? La Biblia dice que somos ¿qué? Barro en sus manos. Entonces Él está formando nuestra economía, ¿verdad? Está formando
nuestros hijos, ¿verdad? Está formando su matrimonio, está formando su carácter. Pero se imagina que Dios ahí esté obrando. Yo le diga, no, pero hay un demonio que también le está ayudando a Dios. Y mira que mientras se estaba formando, se imagina, ¿usted puede imaginarse eso, hermano? Usted puede imaginarse por un momento que usted está en las manos del Señor y un día yo le diga, no, pero no es Dios, mira cómo es la mano del diablo, mírale las... No, hermano, estamos en las manos ¿de quién? Del Señor. Él es el que está obrando y está haciendo su voluntad y sus planes son de bien, de esperanza y de bendición para sus hijos. Esa es la obra. Gálatas, ¿qué estaban enseñando? Un montón de obras. Un montón de obras. Continúo. ¿Se acuerda? La ley de las obras que hacía hacer estas cosas. Cristo las hizo. Vaya a la primera profecía que nos va a anunciar que Cristo iba a hacer todas esas cosas. Amén. Isaías 53, usted lo conoce. Vaya rápidamente y no se pierda de Gálatas. Isaías 53, usted conoce ese texto. Y primero, si está en un libro profético, pues tiene que ser parte de profecía. Y segundo, pues Isaías es una profecía que en ese tiempo no se ha cumplido, pero en el Nuevo Testamento esta profecía se cumple. Entonces, cuando se cumple, las cosas que tenían que suceder, sucedieron en los evangelios. Isaías 53. Usted ha leído ese texto, pero quiero que lo lea con este perfil, porque si no, seguimos pensando en que Cristo no hizo las cosas que tenía que hacer. Y esa es la predicación de hoy. Cristo no cumplió, Cristo fue incapaz y por eso debemos hacer ciertas cosas nosotros. Isaías 53. Despreciado y desechado. ¿De quién está hablando, hermano? De Cristo, ¿verdad? Despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores, experimentado y quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Es Cristo. Pero oiga lo que él está haciendo. Ciertamente, él que llevó que nuestras enfermedades. ¿Qué está haciendo Cristo? Haciendo lo que las obras ya no iban a hacer. Aquí hay una profecía donde Cristo iba a venir y ¿sabe qué? Iba a agarrar todas las obras, iba a agarrar todas las maldiciones, iba a agarrar todas aquellas prácticas y las iba a cumplir él y decir, en mí se cumple todo. ¿Por qué? Porque yo las cumplí. Y mire, qué tremendo, no solo lo dijo, sino que lo hizo. Tienes una maldición, yo me hago maldición por ti. Tienes pecados, yo los llevo por ti. Mire qué Dios tan lindo. No solo lo está diciendo y prometiendo, fallándonos, fue a la cruz del Calvario y ahí demostró de que todos nuestros pecados Él los iba a llevar. Y aquí está diciendo, Él llevó, ¿quién, hermano? Cristo. Entonces las prácticas de la ley, ¿verdad que ya no funcionan? Porque Él está haciendo lo que significaban las obras, una profecía. Sufrió nuestros dolores y le tuvimos por azotado, herido y abatido por Dios. Mas Él herido fue, ¿por qué? Por nuestras rebeliones. Vuelvo a decirle, antes los pecados de rebeldía o los pecados que hacían contra Dios había que traer ofrenda. Si el pueblo se desviaba y se rebelaba contra Dios, Dios mandaba juicio y ellos tenían que llevar una ofrenda para calmar la ira de Dios, según el antiguo pacto. Pero esta profecía dice, va a venir alguien que va a llevar todas nuestras rebeliones, que va a llevar todos nuestros pecados. Y oiga el pronombre Él. ¿Y quién es Él, hermano? Cristo. Es una profecía mesiánica. Mas Él herido fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga nosotros fuimos curados. Angustiado Él, verso 7, angustiado Él, no abrió su boca. Mire todo lo que Cristo va a hacer. Es una profecía. Entonces Él va a hacer todas las obras de la ley. Y lea conmigo. Verso 11. Verá el fruto de su aflicción, de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. ¿Se acuerda, Gálatas? La ley no justifica. Y ahora está diciendo este profeta que va a haber alguien que nos va a justificar con su propia vida. ¿Y qué está diciendo? Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes y repartirá despojos, por cuanto derramó su vida
hasta la muerte, y fue contado como los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por muchos transgresores. ¿Qué está diciendo Isaías? Escuche. ¿Sabe qué le está diciendo a toda la gente? Todas estas obras un día se van a acabar. Los animalitos, los corderos, el tabernáculo, el sacerdote, aquel que se acerca, la presencia de Dios manifestada. Un día va a venir alguien, dice el profeta Isaías, y él hará todas estas, ¿qué? Cosas. ¿Se acuerda? La ley dice, tienes que hacer estas cosas. Y Cristo sabe. Y entonces dice, yo voy a cumplir la ley. Voy a hacer todas esas cosas que hace la ley con mi propio cuerpo. ¿Se imaginan? ¿Quieren sangre? Voy a darla a mí. ¿Quieren un cordero? Yo voy a ser el cordero. Oiga, tienen maldiciones, yo me voy a hacer maldición. Qué increíble, ¿verdad, hermano? Qué increíble el grande amor de nuestro Señor Jesucristo, que agarra todos los juicios, todas las condenas, todos los pecados y todas las maldiciones representadas en animales y cae sobre él. Aquel cordero que le ponían los pecados y maldiciones, le ponían por familia su mano sobre la cabeza, lo dice la Biblia. Y confesaban todos sus pecados y sus maldades, y ese corderito lo llevaba. Cristo dice, todas esas cosas nos salvan. Yo soy ese cordero. Y sobre mí, el Señor va a poner todas las maldiciones de ustedes. ¿Se imaginan, hermano? ¿Cuántas maldiciones traíamos nosotros? Todas fueron puestas sobre él. Y aún falta mucha gente que venga y que caigan esas maldiciones sobre nosotros. Y cayeron sobre el Señor Jesús porque está en tiempo pasado. Como para nosotros pensar que Cristo no lo hizo. Amén. ¿Me está entendiendo? El texto dice, la ley de las obras no justifica porque no es por fe, sino que la ley de las obras dice, si haces estas cosas. Yo no sé si usted está haciendo ciertas cosas y está poniendo la esperanza en eso. Yo no sé si usted oye ciertas predicaciones que le dicen que haga y usted hace poniendo su esperanza ahí. Mi anhelo es que usted oiga siempre que Cristo lo hizo todo y que todo lo que usted hace es como fruto, que todo lo que usted trae es como agradecimiento, que usted sabe que no puede agregar nada a su salvación, pero sí puede santificarse, que usted se levante todos los días y que no crea una maldición, cualquier brujería, cualquier hechicería, cualquier cosa, y que le digan que haya que hacer cosas. Eso es, hermano, en confianza, ser insensato, ser necio y ser desobediente, porque ya sabemos que en Cristo se cumplió todo. Amén. Entonces, cuando lea todo el Antiguo Testamento y vea esos animalitos, esa sangre, ese tabernáculo, que diga, Cristo lo cumplió un día. Por eso yo no tengo que hacer ninguna obra. Amén. Ya leyó la profecía, ¿verdad? Por si no se convence. Gálatas capítulo 3, verso 13, porque ahora tengo que darle. No podemos estudiar Levítico y Números, pero sí lo que yo le estoy diciendo, tengo la libertad que usted puede llegar a su casa y leer los 5 libros. Por eso mejor me va a creer, ¿verdad? Mejor le creo, pastor. Puede leer Levítico y Número y darse cuenta de lo que le estoy diciendo, de todos esos sacrificios eran sombra de Cristo. Gálatas capítulo 3 y verso 13. Cristo, ¿qué dice? Nos redimió. ¿Qué significa redimir? Salvar, rescatar, liberar. Nos redimió de la ¿qué? Maldición de la ley. Mire, hermano, oiga lo que le estoy diciendo. Cristo a usted lo salvó, lo liberó, lo rescató de todas ¿qué? Esas obras. Entonces, ¿por qué hay que hacer obras hoy en ciertas religiones, en ciertas congregaciones? ¿Por qué hay que traer cosas? ¿Por qué tenemos que hacer cosas para ser redimidos? Si el texto que dice, Cristo nos ¿qué? Redimió de la maldición de la ley, porque se hizo maldición por nosotros. Porque dice, maldito el que muera en un madero. Mira, hermano, qué impresionante. Cuando no le crean, usted dice, ¿sabes que Cristo se hizo maldición en la cruz por mí? Él ya me salvó. Él ya me redimió. Lo que estás haciendo tú, dile, estás trayendo las obras de la ley que no salvan, que no justifican y que no es por fe. Y ten cuidado, porque es una maldición.
porque estás negando que Cristo llevó todo. En Cristo se pagó todo. Y dígale, Él es el Cordero, Él es el tabernáculo, Él es la sangre, Él es el sacerdote, Él es el que entró a la presencia de Dios y perdonó mis pecados. Amén. Cristo se hizo sacrificio, Cristo se hizo cordero, Cristo se hizo ofrenda, Cristo se hizo tabernáculo, Cristo se hizo sacerdote, Cristo derramó su sangre y Cristo entró al lugar santísimo y oiga, Cristo se hizo maldición. Deténgase con todas las cosas y se las vuelvo a decir. Cristo se hizo sacrificio, Cristo se hizo cordero, Cristo se hizo ofrenda, Cristo se hizo tabernáculo, Cristo se hizo sacerdote, Cristo dio su sangre en el lugar santísimo y Cristo se hizo maldición. En el amor del Señor, ¿por qué estamos practicando obras? ¿Por qué nos dicen entonces que hay que hacer obras? Si la ley dice que hay que hacer esto para esto, sí, pero ahora a mí me dicen que Cristo hizo todo esto para mí. Ya Él lo hizo. Ya Él lo hizo. Qué rico cuando usted tiene una preocupación, y hablemos de algo financiero, está preocupado por algo financiero, o tiene alguien en el hospital y no sabe, pero cuando alguien llama a usted y hasta alguien que usted quiere mucho y le dice, no, ya lo arreglé. ¿Qué siente usted? Ay, yo no sabía qué hacer, fíjate que no me querían dar permiso en el trabajo, estaba muy lejos y no tenía dinero y estaba afligido, pero tu llamada me cae tan bien cuando dice, no te preocupes, ya yo estoy aquí. Dice a su esposo, para que lo quiere mucho, no mi amor, aquí estoy. Y dice a su esposa, cielo, y le dice, no te preocupes, yo sé que no podías. Y usted estaba en el afán, ¿verdad? ¿A quién llamo? A mi tía, saco la tarjeta de crédito, ¿a quién le presto? Qué pena, qué vergüenza. Estoy en los Estados Unidos y van a pensar que no tengo dinero. Esto todo el afán y el carro no sirve. Y luego recoger al niño. Pero ring, ring, le suena y usted está enojado porque piensa que es una mala llamada. Y le dicen, todo lo que pensabas hacer, ya lo hice yo. Y la cuenta, ya la pagué. Y el Uber, yo lo fui a traer. ¿Y quién donó sangre? Yo. Ah, no, pero voy yo. Esa es necedad. Ah, pero es que yo tengo que estar. Eso es insensatez. Ah, no, pero es que no le siente bien. Esa es desobediencia. Y es Dios mismo el que está hablando en su palabra. Él lo hizo todo. Amén. Y le estoy dejando el texto de último para que me crea. Hebreos capítulo 9, verso 11. En el Nuevo Testamento, Pablo nos va a enseñar que Cristo lo hizo. Si usted no se pone sus lentes del Espíritu Santo y lee el Antiguo Testamento, usted hay que hacerle esa pregunta retórica. ¿Creyó en Cristo por obras o por fe? ¿Está buscando al Señor por obras o por fe? ¿En quién está poniendo su confianza? ¿En lo que usted puede hacer o en lo que Él hizo? Póngase los lentes y pregunte con qué lentes está leyendo la Biblia. Porque Cristo lo hizo todo. Amén. Hebreos capítulo 9, verso 11 al 12. Tengo que terminar, el tiempo se me ha acabado. Hebreos capítulo 9, verso 11. Esta es una belleza, mire, le recomiendo que se lo lea todo, ¿ya? Pero en el verso 11. Pero estando, oiga, ¿qué dice? Ya presente Cristo. Amén. Todo el contexto viene diciendo que había un lugar santísimo. Oiga, todo el contexto viene diciendo, escuche, que había que traer, que había un sacerdote, que había un tabernáculo y que había un lugar santísimo donde el sacerdote entraba con sangre para expiar pecados, pero que eso no salvaba y que solo era una sombra. Y en el verso 10 nos dice, el verso 11, pero estando ya presente, ¿quién? Cristo. Ya apareció Cristo. La ley deja de ser porque la ley decía había que hacer estas cosas, pero cuando aparece Cristo, oiga, ¿qué dice? Verso 11 de Hebreos. Aparece Cristo como que sumo sacerdote. Aquí está el sumo sacerdote, que era figura del Antiguo Testamento. Amén. De los bienes venideros por el más amplio y más perfecto ¿qué? Tabernáculo. Aquí Cristo está representado como el tabernáculo del Antiguo Testamento, no hecho de manos,
ni decir de esta creación, fue su propio cuerpo, y no por sangre de machos cabríos. Vuelve ahora, le estoy trayendo todo lo que le expliqué porque me gusta que me preste atención, y después le dejo el texto para de último. Todo lo que le dije de tabernáculos, sacerdotes, animales y sangre, dice que cuando Cristo se hizo presente, en él se cumplió toda la obra salvífica. No por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su sangre. Y entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Aparece el lugar santísimo, donde Dios se manifestaba. Cristo entró a ese lugar y ¿sabe qué? Escuche, no con sangre de un cordero. ¿Sabe con qué entró? Con su propia sangre. Y no había que esperar un sacerdote pecador que tenía que purificarse. Él era el sumo sacerdote, sin mancha y sin tacha. ¿Se imagina, hermano, Dios estar viendo a su Hijo, trayendo su propia sangre para hacernos aceptos? ¿Se imagina Dios viendo a su propio Hijo, haciéndose sacrificio y el cordero para salvarnos? Y que Dios diga, es suficiente, Hijo, ya no más ofrendas. Ya no más obras. Ya no hay más maldiciones para mis hijos. Tú eres la mayor bendición. Y nosotros, como Gálatas, olvidándonos que no hay poder de las tinieblas que pueda hacernos frente. Que aunque se lance cualquier cosa, caerá en el aire. Porque Cristo lo hizo todo. Que yo solo debo confiar y creer en su palabra y declarar que el Señor está conmigo y declarar que se hizo maldición porque la Biblia lo dice. Pero ahí andamos con temores, reprendiendo, atando y por otro lado desatando, hermano. Cristo lo hizo todo. Sí leyó conmigo, ¿verdad? Verso 13. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, todo esto, hermano, léalo, está en el Antiguo Pacto, rociadas a los inmundos, santificaban para purificación de la sangre, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Amén. Aquí usted, y en todo el libro de Hebreos, usted tiene a Cristo. Y Pablo le está diciendo a todas aquellas gentes que seguían haciendo obras, les voy a enseñar que en todas las obras se resume una, Cristo. Yo termino. Y en Éxodo capítulo 28, verso 33, le quiero dar una ilustración rápida. Lo lee en su casa. Éxodo capítulo 28, verso 33, y me presta atención. El sumo sacerdote tiene la libertad de leerlo en su hogar y yo sé que tiene Biblia electrónica. Y en Éxodo capítulo 28, verso 33, hay un dato impresionante para que este domingo también usted tenga la idea de que Jesucristo, vimos la serpiente de bronce, ¿se acuerda? Que es figura de Cristo. La entendimos. Así como la serpiente de bronce fue levantada en el desierto, así es necesario que el Hijo de Dios sea levantado en la cruz para vida eterna. San Juan capítulo 13, verso 14. Si usted quiere amarrar Números 24, verso 1 al 9, amárrelo con San Juan capítulo 3, verso 14. Jesús mismo está diciendo, así como la serpiente de bronce se levantó en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para todos los que crean en él tengan vida y vida eterna. ¡Qué belleza! Pero bueno, la serpiente de bronce ya se la expliqué. Ahora le voy a explicar otra de Éxodo. Éxodo capítulo 28 y verso 33. Vamos a ver. Va a entrar el sacerdote al lugar santísimo. Todo el contexto. Y en el verso 33 dice, y en sus orlas, sean los bordes, harás granada de azul púrpura y carmesí alrededor. Y entre ellas, oiga, campanillas de oro alrededor. Una campanilla de oro y una granada, otra campanilla de oro y otra granada, en toda la orla al manto de alrededor.
Oiga, hermano, y estará sobre Aarón cuando ministre, y se oirá el sonido cuando él entre en el santuario delante de Jehová y cuando salga para que no muera. Usted jamás posiblemente había leído ese texto. Escúcheme. ¿Qué eran esas campanillas? Escuche, hermano, lo impresionante de la Biblia. Este sacerdote, oiga, iba a entrar con la sangre en sus manos, ¿verdad? En un canasto, en un recipiente, un cordero que habían sacrificado, y agarraba el recipiente, iba a entrar al lugar santísimo. Pero Dios, increíblemente en su enseñanza, dice que hay que poner unas campanillas abajo, ¿se acuerda, verdad? ¿Sabe qué significaba esto para la cultura judía? El reflexionar. Que esas campanillas, cuando el sacerdote iba entrando, iban sonando para que no muera, escuche. Si el sacerdote, escuche, hermano, yo digo que en ese tiempo no hubiéramos funcionado nosotros como pastores. Si el sacerdote no era santo durante todo el año, porque una vez al año podía entrar. Si el sacerdote no estaba santificado, hermano, dice que para que no muera, ¿sabe por qué? Entraba al lugar, ¿qué? Santísimo, donde estaba Dios, su presencia. Y entonces le amarraban un lazo, escucha, hermano, y el sacerdote llevaba la sangre en un recipiente y ¿sabe qué pensaba la gente afuera? ¿Lo irá a lograr? ¿Aceptará el Señor la ofrenda? ¿Recibiremos otro año de perdón? Una agonía, ¿verdad? Una perturbación. ¿Estarán bien nuestras ofrendas? Y estaremos esto. Y iba el sacerdote. Si dejaban de sonar, era porque había entrado en la presencia del Dios Santo. Y sin santidad nadie veía a Dios. Si dejaban de sonar, ¿sabe qué hacían? Alaban el lazo. Ya sabe cómo venía el sacerdote, ¿verdad? ¿Se imagina? Era una sombra y una figura. Que el único santo es Cristo. El único que tenía acceso para perdonar nuestros pecados y hacer todas esas obras. Y ahora usted ve a su Cristo con su propia sangre, entrando a la presencia del Señor. ¿Y sabe qué? Toda maldición ya no se hace cada año, año tras año, todos afligidos. Ay, Dios, 2026. Para adentro el sacerdote, ay, 2027, todos los años, ofrendas, penas, sangre, corderos, sacrificios. Y el sacerdote que le tocaba ese año, ay, Dios mío, pero si el Señor me consume ahí, con sangre de animales. Hebreos capítulo 10, verso 18. Y hoy sí termino. Perdón, soy algo mentiroso. Ore por mí, hermano. ¿Ya? Hebreos capítulo 10, verso 18. Hermano, ya se acabó eso. Aquella perturbación, le digo, de la gente trayendo ofrendas de maldiciones, del cordero azazel, de pecados ocultos, de este pecado del otro, y aquellos animales desangrados, aquel sacerdote queriendo agradar a Dios. Esa perturbación de ese falso evangelio que habla Gálatas y de aquellos hombres que pervierten la doctrina de Cristo se acabó. Porque Hebreos capítulo 10 y verso 18 nos dice a nosotros que Cristo lo tiene. Pues donde no hay remisión de estos, hablando de pecados, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, oiga, teniendo libertad para entrar ¿a dónde? Al lugar santísimo, por la sangre de ¿quién? De Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavándonos de nuestros pecados. Pero oiga, qué belleza de texto. Y si quiere apuntar, verso 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, está sentado a la diestra de Dios Padre. Amén. Una vez y para siempre entró Cristo, porque sangre como Él no hay. Entró. Y dice que Él pagó los pecados y que ahora nosotros entremos, ¿qué? Con libertad, acercándonos. Pero ahí nos tienen turbados. Qué maldiciones, que estamos lejos y que si no damos y si no traemos. Usted diga, ay, esos sacerdotes ya pasaron de moda, diga usted.
Uno entró y es mi Señor. Y entró con sangre de animal, con dinero, con obras que tenga que hacer, con su propia sangre. Y había tabernáculo, su propio cuerpo fue el tabernáculo. ¿Y era sacerdote? Sí. Y es el Cordero que limpió nuestros pecados. Oramos y no se le olvide. La ley dice por estas cosas, mas Cristo nos redimió. Cristo lo hizo todo. Apártese del pecado, santifíquese, purifíquese y camine por fe. Que Cristo hizo la obra. No hay nada más de qué preocuparse, más que su vida en santidad y una manera correcta de querer vivir mientras vivimos en este mundo.